Buenos días, mis hermanos. Una vez más les saludo en el amor del Señor, deseando que se encuentren todos bien y que el Señor les dé la fuerza para poder continuar hasta el final de los tiempos. Antes de comenzar cantando o escuchando su palabra, vamos a presentarnos delante de Él para que Él en esta hora nos dé su bendición a través de la oración. Le invito a que incline su rostro y vamos a orar. Te damos gracias, Padre nuestro, por esta bella oportunidad que nos das de estar una vez más en comunión contigo y esperando que tú nos puedas retribuir, Señor, para poder seguir batallando como hijos tuyos. Donde quiera que vayamos, tu bandera pueda flamear, Señor amado, en lo más alto de nuestras vidas. Bendícenos como iglesia, fortalece a tu pueblo, Señor, y renuévanos para seguir batallando. Gracias, Señor, porque siempre tú estás ahí. Tu palabra dice que cuando no tenemos nada, tú estás ahí. Y cuando estamos en abundancia, tú también estás ahí, Señor. Cuando estamos tristes, tú estás ahí. O cuando estamos, Señor, alegres, también tu presencia nos guía. Gracias por eso, Señor, porque eres un Dios de amor y de misericordia. Bendícenos, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Les invito a que tomen su Biblia, hermanos, para darle lectura a algunos versículos. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, verso 7, dice en el nombre del Señor: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de vosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en vuestros cuerpos. Amén. Sabiendo que el Señor ha estado con nosotros, como dice su palabra, hermano, se nos ha complicado un poco el poder reunirnos, pero pronto lo vamos a lograr y con la ayuda del Señor vamos a poder vencer todos estos obstáculos. Ahora le vamos a dar la oportunidad al coro para que nos entonen algunas alabanzas para la gloria de su nombre. Vamos por montes y por valles, llevando el Evangelio de Cristo el Señor. Vamos diciéndole a las almas que Cristo sana y salva, que se arrepientan ya. Vamos por montes y por valles, llevando el Evangelio de Cristo el Señor. Diciéndole a las almas que Cristo sana y salva, que se arrepientan ya. Cristo te quiere sanar, Cristo te quiere salvar, que se arrepientan y dejen este mundo tan lleno de maldad. Escúchame y no sigas caminando más. Hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí. Debes tú saber que un día yo acepté al Señor. Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. ¡Qué alegría es
aunque tengas duda, Dios después te las aclarará. Deja el conformismo de este mundo y síguele. ¡Qué alegría es ser un testigo de Dios! Es sentirlo con fe en el corazón. Y aunque todos me digan que eso no es verdad, yo lo siento en mi vida aún más. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Qué grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan alto que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo salir fuera de él. Qué grande es el amor de Dios, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Qué grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan alto que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo salir fuera de él. Qué grande es el amor de Dios. Los hijos de Sion se gozan en su rey, cantan alabanzas a él, con panderos y arpas cantan alabanzas a él. Aleluya, aleluya, aleluya,
hermanas ganarán, la batalla, las hermanas ganarán, la batalla, los coristas ganarán, la batalla, ganaremos la batalla. Batallar no es batalla si no viene la prueba, si no viene la prueba, batallar no es batalla. Si mi Cristo es conmigo, sé que no temeré, pelearé la batalla, ganaré la batalla. Los hermanos ganarán, la batalla, las hermanas ganarán, la batalla, los coristas ganarán, la batalla, ganaremos la batalla. No seré avergonzado jamás. El que pelea por mí es Jehová. No seré avergonzado jamás. El que pelea por mí es Jehová. Seguiré adelante, porque Jehová va conmigo. Cuál poderoso gigante. Seguiré adelante, porque Jehová va conmigo. Cuál poderoso gigante. Los israelitas dieron 7 vueltas, dieron 7 vueltas a Jericó. Los israelitas dieron 7 vueltas, dieron 7 vueltas a Jericó. A Jehová gritaron todos y destruyeron los muros de Jericó. A Jehová gritaron todos y destruyeron los muros de Jericó. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con ejército ni con espada, mas con su Santo Espíritu. No es con ejército ni con espada, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esas almas se salvarán, y los enfermos se sanarán con su Santo Espíritu. Damos gracias por estas preciosas alabanzas y ahora le vamos a dar la oportunidad a nuestro pastor Alejandro para que el Señor le bendiga, también le dé sabiduría y podamos estar atentos a esta palabra. Muy buenos días, queridos hermanos, que Dios les bendiga un domingo más compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Terminamos el jueves recién pasado los 40 días de oración y ayuno. Ha sido una jornada muy especial, una jornada
en que pudimos caminar juntos en unidad, en un mismo sentir, ¿no es cierto?, día tras día. Y para terminar este proceso, quiero invitarte a una palabra de reflexión. Es una palabra eh, eh, que, que el Señor puso en mi corazón para compartirla con ustedes. Y que es una palabra cariñosa, suave, dulce, de ánimo, de confianza, y es un principio bíblico particularmente. Así es que vamos a mirar un tanto lo que el texto sagrado nos cuenta en esta ocasión. Y hoy día vamos a mirar, quiero invitarte a que abras tu Biblia en el Salmo 37. Salmo 37, en alguna vez he predicado, he hecho alguna alusión a este salmo, pero básicamente nunca me he dedicado por completo solo a él, y voy a revisar los primeros 7 u 8 versículos, no lo voy a hacer completo, voy a revisar solo una parte, y quiero contarte un poco de lo que este salmo nos tiene para nosotros en el día de hoy. Este es un salmo de David, no dice nada más, no hay ni una otra explicación. eh, y en el verso 25 nos señala, ¿no es cierto?, que ya estaba viejo. Es decir, es un salmo que él escribe, ¿no es cierto?, en el transcurso de su experiencia de vida. Este salmo eh, tiene un pequeño arreglo acróstico. Sin embargo, no es verso a verso, sino que en alguna parte es de verso a verso, pero de repente se salta a 2, 3 versos y va así armando, incluso hay hasta 5 versos juntos. Pero tiene más o menos una forma acróstica, es decir, que se forma con el abecedario con el abecedario hebreo, va armando hacia abajo. Así es que, sin más, les invito a que miremos los primeros 7 versículos y luego podamos reflexionar en ello. ¿Les parece? Dice así la palabra del Señor. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Mire qué interesante y qué bello este salmo. Este es un salmo de sabiduría, dirigido no hacia los hombres, sino, sino a Dios en torno de lo que Él nos va a entregar. ¿Ya? Y podríamos decir que es un salmo parecido a un proverbio, para que usted se haga una idea al leerlo. Cuando usted lee la poesía hebrea, cuando lee cantares, cuando lee proverbios, cuando lee los salmos, ¿no es cierto?, Eclesiastés, son libros esencialmente poéticos y hay que entenderlos y hay que reflexionar desde esa perspectiva, ¿ya? Los libros poéticos, en general, nunca nos van a entregar a nosotros doctrina. Van a apoyar elementos doctrinales, pero no nos van a entregar por sí mismos o por sí solos doctrina. Pero sí lo que en ellos encontramos con facilidad, ¿no es cierto?, son principios, igual que los proverbios, ¿no es cierto? En general, la poesía nos entrega los principios, pero nos entrega los principios poéticamente. Entonces hay que aprender a buscarlos, a rescatarlos y hacerlos nuestros. Por eso a muchos les gusta leer los salmos o les gustan los proverbios, porque son textos que nos hablan cariñosamente, que nos hablan de manera hermosa, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios, de una manera dulce también, pudiéramos decir. Dice el texto, parte diciendo, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Parte planteando un hecho, parte planteando un evento, y el evento es que no debemos complicarnos la vida, por decirlo así, ¿no es cierto? No debemos impacientarnos por el logro de los demás.
Sabe que esto es bien complejo, porque en general cuando vemos que el malo prospera y los salmos nos repiten insistentemente esto, lo mismo que Proverbios, ¿no es cierto? Este enfrentamiento entre quienes son los justos y entre quienes son los impíos, los malos, los malvados, los pecadores. Y usted puede encontrar en ellos fácilmente el símil, ¿no es cierto?, entre aquellos que tienen a Dios en su corazón, los justos, y aquellos que no lo tienen, ¿no es cierto?, y que están sin Cristo en sus vidas. Y siempre está esta lucha constante. Pero dicen los salmos repetidamente que muchas veces ellos prosperan y nosotros, ¿no es cierto?, somos tentados a molestarnos por aquello, a airarnos. El salmo comienza dándonos el consejo que no debemos enojarnos. Mire, caemos en el pecado de la ira, caemos en el pecado de la envidia, caemos en el pecado de la calumnia, ¿sí? Caemos en el pecado de un orgullo falso de quienes somos o de lo que debemos tener. Por lo tanto, cuidado, cuidado cuando vemos que los demás y sobre todo cuando vemos que el malo prospera. El consejo bíblico, ¿no es cierto?, es que no tenemos que airarnos. Mire la palabra y la usa después, la vuelve a usar. Tiene varias acepciones en su original y una de ellas dice inflamarnos, ¿ya? Es bien especial. Los plantea ahí el verso 2, dice que ellos, ¿no es cierto?, que esperemos tranquilo, que la vida de ellos no nos corresponde a nosotros juzgar las experiencias de la vida de ellos, menos envidiarlos o enojarnos por los logros que ellos están teniendo. Muy por el contrario, lo que tenemos que hacer es dedicarle, ¿no es cierto?, tiempo a establecer a afirmar nuestras propias convicciones, pero por otra parte es también, ¿no es cierto?, afirmar o entregar el mensaje de salvación para aquellos que están mal. Aun cuando, ¿no es cierto?, vemos que viven en injusticia, como nosotros lo vemos de acuerdo a las Escrituras. El verso 2 dice, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Y esto hace alusión, ¿no es cierto?, a, a una experiencia que ocurre mucho en ese sector, en esa parte del mundo, en el Medio Oriente, ¿no es cierto?, donde cuando florece la primavera hay muchas flores, hay mucha vegetación. Sin embargo, hay un viento caliente y seco que se llama Hamsin, ¿sí? Y que este viento cuando asola una región, seca todo, ¿ya? Entonces, si en la mañana amanecieron muy bien, pero corrió ese viento, ¿no es cierto?, seca todo y ya se marchita. Por eso la Biblia nos dice, como en varias oportunidades nos habla, ¿no es cierto?, de las flores que en la mañana es y en la tarde se seca, ¿sí? Y a nosotros nos parece extraño porque aquí en el sur estamos acostumbrados a que en este tiempo de primavera florece, ¿no es cierto?, y permanece florecida por mucho tiempo. Bueno, es porque existe este viento, como le digo yo, este viento tan cálido que corre y marchita en el curso del día. Así dice, es pasajera la experiencia de logro. Aunque a nosotros nos parezca injusta y aunque a nosotros nos parezca larga e inmerecida si usted quiere, pero es, eh, es, es algo que Dios aún lo tiene en control. Entonces el Señor nos plantea en este salmo, en esta poesía tan hermosa, nos plantea lo que viene. Y aquí sí quiero que ponga atención. Dice, cuidado con tu corazón, cuidado con la envidia, cuidado con los orgullos falsos, cuidado con la rabia, con la ira respecto de los que surgen. Pero en el verso siguiente, en el verso 3 y 4, nos plantea cuál debe ser nuestra actitud especial. Y es aquí, en los versos siguientes, donde me quiero detener. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás, ¿no es cierto?, en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
Aquí están los dos versículos, estos 4 versos maravillosos, son 2 versículos, pero cuatro versos, 4 frases, ¿no es cierto?, poéticas, muy, muy especiales y muy maravillosas. Parte diciendo, mira, tu vida, no puedes vivirla en razón de los otros. Yo siempre le he dicho esto, usted no puede vivir en razón de los otros, ni aun la voluntad de Dios está en razón de una experiencia externa. Siempre, 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 toda la vivencia en el Señor está en el interior, en la vida íntima, en su propia experiencia con Dios. Entonces le dice, mira, no te enojes, no haya celos, no haya envidia, no haya ira en tu corazón con los que surgen. Lo que tú tienes que hacer en tu vida y preocuparte es de confiar en Jehová. Confiar en el Señor. También en la misma palabra es para fea. Usted puede decir sin ningún problema y usted puede encontrar en las acepciones de algunas otras Biblias otras palabras. Pero es la misma raíz. Confiar o ten fe en Jehová. Es decir, ante el enemigo que está surgiendo, ante la situación de injusticia que tú ves fuera, ante lo difícil que resulta caminar muchas veces en la vida, ¿no es cierto?, como hijos del Señor, porque nos cuesta, porque tenemos una demanda de parte de Dios alta y que a veces nos presiona, dice, ¿sabes qué? Aprende a confiar en el Señor. Aprende a confiar en el Señor. Descansa en el Padre. Tu vida no puede no puede ser sostenida, ¿no es cierto?, en la ira, en los celos y en la envidia de lo que pasa afuera. Aprendimos durante estos 40 días de oración, ¿no es cierto?, a buscar el rostro de Jehová. Y cuando pensamos hacia afuera es porque intercedemos por aquellos que hoy día no conocen a Cristo. Porque nos preocupamos de que sus vidas puedan tener un encuentro personal con el Señor. Pero de lo contrario, mi amado hermano, tú tienes que, o por el contrario, tú tienes que estar tan metido en tu propia relación con Dios. Espero que estos 40 días de oración te hayan servido precisamente para aquello, te hayan servido para aprender a ejercitar, a hacer crecer tu fe y confiar en el Señor. Confiar en el tiempo bueno y confiar en el tiempo malo. Porque cuando estamos en el tiempo bueno es fácil dejar de confiar porque sentimos que tenemos el control de todos los eventos que ocurren en nuestra vida. Tengo trabajo, tengo salud, tengo un hogar estable, por lo tanto, ¿no es cierto?, me fío de mi propia opinión. Creo que yo estoy muy bien y que los logros que tengo es por el fruto de mi trabajo, de mi esfuerzo. Y perdemos la confianza en el Señor. Pero por otra parte, muchas veces dejamos de confiar en el Señor cuando vemos que nosotros nos hemos alejado del Señor o que el Señor permite que pasemos por algún tiempo de prueba o de dificultad, precisamente para acrisolar, para limpiar nuestra fe, para hacernos más dependientes de Él. Y entonces dejamos de confiar en el Señor. Mire, el salmista David, ya viejo, ¿no es cierto?, con toda la experiencia vivida, si usted lee 1 y 2 de Samuel, va a mirar toda la experiencia vivida por el rey David, ¿no es cierto? Cuando él ya está viejo, él se detiene y nos aconseja, escribe esta poesía tan hermosa, y dice, no te alteres, no tengas rabia, no tengas celos de los que prosperan, más bien tú confía en el Señor. Tú que eres un justo del Señor, confía en Él, ejercítate en el hecho de tu fe. Y dice que esta confianza en el Señor nos permitirá hacer bien o hacer el bien. De las dos formas está bien dicho. Es decir, nos va a permitir la confianza en el Señor caminar con bien por la vida. No se trata de decir, mira, yo confío en el Señor, pero voy a hacer lo que yo quiero o voy a vivir. Dice que cuando tenemos confianza en el Padre, hay como resultado una transformación de vida. Cuando nosotros confiamos en el Padre, hay un cambio profundo en la vida de cada uno de nosotros, que nos permite hacer el bien.
¿A quién le voy a hacer el bien? Obviamente a mi entorno, pero recuerda que está hablándonos en razón de los que prosperan, de los malvados que prosperan injustamente. Esto es un poco parecido para que usted se haga una idea. Cuando el Señor viene y nos dice, el que te pide una túnica, dale dos, que él te pide que te lleve una milla, llévalo de dos, y cuando tu enemigo te golpee la mejilla, ponle la otra. Haz el bien, pero como resultado de tu confianza en Cristo. No haz el bien, ¿no es cierto?, como una manera de rivalizar con el malvado, sino que haz el bien pensando en tu relación con el Señor. Y entonces, ¿sabes? Todo va a ir tomando perspectiva. Porque tú vas a decir, ¿sabes que yo no voy a hacer esto o voy a dejar de hacer esto otro? No por mí, sino que lo voy a dejar de hacer o voy a hacer esto porque amo a Dios. Porque no voy a mirar a la persona. Porque no me voy a preocupar del que está al frente en términos si es alguien que, eh, que vale la pena que yo ayude. O si es alguien que solo, por los méritos que la otra persona pudiera tener. O lo que voy a realizar. Sino que voy a actuar en razón de mi confianza en el Señor. A mí me parece fantástico. Dice, y entonces habitarás, reposarás también, usted puede usarlo, en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Y fíjese, los verbos, fíjese, hasta el versículo 7, donde son todos imperativos. O sea, no hay muchas opciones. El Señor nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Pero lo que me llama la atención es que son acciones eh, que tengo que realizar yo mismo para mí mismo. ¿Ya? Deleítate. ¿Quién? Tú. Yo busco deleite para mí. ¿Sí? O habitarás tú en la tierra y apacentarás. Y en realidad dice, y te apacentarás. O apaciéntate en otras traducciones. Dice, descansa en la tierra del Señor. Esta tierra que es dulce, que trae fruto, que es esta tierra de leche y miel que habla el Antiguo Testamento respecto a la tierra prometida. Descansa, habita en la tierra del Señor. ¿Sabe el drama que tenemos? Es que a veces no queremos habitar en la tierra del Señor, porque nos llama la atención habitar en la tierra del mundo. Es más fácil habitar en Egipto, pero su fin es fin de muerte. Y el Señor te dice, no me ven, confía en mí. Y habita en la tierra que yo te doy. Y luego dice, apaciéntate. Esta es una figura pastoral. ¿Sí? Aquíétate, permanece, aliméntate de la verdad. Nos cuesta hacer esto. Esta figura poética tan romántica que nos presenta el salmista nos está entregando tremendos principios para nuestra vida. Y tú tienes que preguntarte, ¿mi vida está siendo apacentada en el Señor? ¿Estoy descansando en el Padre Celestial? ¿Me estoy alimentando de los pastos de la verdad de Cristo, que es a través de la palabra de Dios? Hoy día tenemos acceso a tanta información y de pronto recibimos y buscamos tanta información que es incorrecta. Tienes que tener cuidado, pero tienes que buscar en la palabra, y pedirle al Espíritu Santo que te guíe en esta búsqueda tan especial. Luego agrega el versículo 4 y dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Tú mismo encuentra deleite, gozo, placer en el Señor.
Se fija que, bueno, cuando estábamos presenciales, pero aún ahora, ¿no es cierto? Donde uno se siente como espectador de lo que va a hacer. Entonces llegamos al culto y comienzo a mirar, ¿no es cierto? Cuando estábamos presenciales decíamos, sí, no me gustó, está desordenado, que la cortina, que el aire, que hacía calor, que no estaba ordenado, que le faltó la corbata, que sí se puso corbata, que el pantalón, que se sentaron allá, que se sentaron... Y entonces hacíamos una crítica de todo lo que ocurría, ¿sí? Y esperábamos y al final del culto lo catalogábamos. ¿Estuvo bueno o estuvo malo? O más o menos, me gustaron las alabanzas, me gustó la predicación o no me gustó la predicación. Como una experiencia desde afuera. Ahora usted hace exactamente lo mismo, pero desde la comodidad del living de su casa o incluso de su dormitorio. ¿No es cierto? Usted pone la tele y comienza a mirar lo que está pasando. Y comienza a recibir el programa, ¿no es cierto?, que se le está entregando. Desde afuera, como mirándolo. Por eso insistimos tanto en que usted se haga parte. Y el texto le dice, ¿sabes qué? Es tu obligación aprender a disfrutar, a buscar o a encontrar placer en el Señor. ¿Y dónde se encuentra eso? Precisamente en la adoración conjunta y personal. En mi adoración el día tras día, en la carpa del encuentro, en mi lugar secreto, en el altar, en la atalaya, ahí donde me voy a instalar ahí en la torre del vigía. Todas las figuras bíblicas que nos hablan de mi tiempo a solas con Dios. Pero también en mi experiencia congregacional y comunitaria, donde hago iglesia junto a otros. Y les pido perdón, yo sé que hay algunos que les complica que utilicen la palabra hacer iglesia, pero es que es precisamente aquello. Es vivir la experiencia. Hacer significa, es un verbo que nos mueve, que nos señala que yo soy parte activa de la construcción de la iglesia. Hacer iglesia es necesario. Y en esa experiencia yo encuentro gozo en el Señor. Primero porque he confiado en el Señor, porque he tenido una relación con Cristo. Amada iglesia, ¿sabes qué? Hay algo que tenemos que aprender a descubrir y ya experimentar con alegría, que es, ¿no es cierto?, encontrar deleite en el gozo en el Señor, en mi relación con el Señor. Es disfrutar de vivir mi vida cristiana. Porque cuando tengo gozo de lo que yo estoy haciendo, de lo que estoy viviendo, de mi vida de fe, entonces dejo de mirar la prosperidad del malvado y entonces ya no me hace problema. Porque son vidas que están alejadas del Señor y entonces dejamos de preocuparnos. Miramos hoy día cómo nos tiene la política y tomamos una parte absolutamente activa. Y decimos no me gusta y que es injusto y que roban y que mienten y que, en fin, y tomamos un partido y nos enojamos, qué sé yo, y tomamos acciones reivindicativas en muchas ocasiones. Y me parece bien, en ocasiones hay que levantar la voz en razón de los valores y principios cristianos, pero cuidado, no de algunos valores y principios cristianos, de todos. Si usted va a levantar la voz, ¿no es cierto?, contra el aborto, contra el matrimonio igualitario, etcétera, que son principios bíblicos, tiene que levantar la voz contra la injusticia y tiene que levantar la voz contra la pobreza también, que también es algo que atenta contra el Señor. Así que cuidado con los equilibrios. No nos dejemos influenciar por las ideologías de este mundo. Y muy por el contrario. Aprenda usted a disfrutar y a vivir con deleite. Haya un cambio de actitud más allá de la condición. ¿Se acuerda Pablo en Filipos? Pablo en Filipos estaba con Silas. Pablo estaba con Silas en Filipos, ¿se acuerdan, no es cierto? Al final, dice, en la última cárcel, del último calabozo, en la parte, estaban con los pies, con grilletes en las piernas. ¿Y qué dice el texto sagrado? ¿Qué hacen? ¿Comenzaron a reclamar? ¿Comenzaron a vociferar contra lo que estaba pasando? ¿Contra lo injusto de lo que estaban viviendo?
comenzaron a lamentarse de que estaban golpeados y que estaban maltrechos. ¿Qué dice el texto ahí en el libro de los Hechos? Dice que comienzan a orar y a cantar himnos. Y en este cambio de actitud, de dejar de reclamar por las circunstancias y aún, Señor, yo te sirvo, yo soy tu hijo, yo llevo el evangelio a todas partes y mira cómo me están tratando, hazle justicia a tu hijo. No, no, no. ¿Qué dicen ellos? Oran y alaban a Dios, porque aún eso iba a abrirles una puerta o una oportunidad para predicar el evangelio. Dice que el carcelero de Filipo se convierte él y toda su casa. Y si usted lee bien el texto, vuelven a la cárcel. Así que mi amado hermano, deleitarse en el Señor es tener un cambio profundo de actitud. Un cambio profundo de actitud con el Señor. Y Él termina el texto diciendo, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hay algunos que no les gusta porque entonces piensa que estas peticiones tienen que ver con los gustos placenteros que pudiera tener humanos la persona. Pero si usted lee el 4 sin el 3, entonces, claro, puede usted interpretarlo así. Por eso tiene que leer el 3. Y dice, confía. Y el ejercicio de tu fe surge desde tu corazón. Y cuando eso pasa, entonces hay un cambio. Porque los deseos de tu corazón van a estar alineados con el propósito de Dios. Entonces ya no desearás tener auto, poder viajar, tener casas más grandes o casas de veraneo. Ya no serán esos tus deseos. Tener dinero o lo que fuere, superfluo y de este mundo. Sino que el deseo de tu corazón será agradar a Jehová. El deseo de tu corazón será cumplir la misión que Dios nos entrega. El deseo, la petición de tu corazón será ser un cristiano que honre el nombre de Dios. Y una persona que naturalmente sea conforme al corazón de Dios, tal como el Señor habla de David. ¿Le parece interesante? A mí sí. Yo disfruté haciendo este relato. Lo busqué, me entretuve, de verdad. Y por cierto, me impacté con lo que este texto me estaba diciendo. Vamos, por favor, déjeme avanzar hasta el versículo 5 y 6. Dice así. Entonces, después que viviste esta experiencia de que confiaste en el Señor, que hubo un cambio de actitud, que te gozaste en el Padre Celestial, que te apacientas, que te alimentas de la verdad de Cristo, que te deleitas en el Señor aún a pesar de las dificultades, entonces el salmista te hace una invitación y te hace un desafío. Confía, encomienda a Jehová tu camino, tu senda, tu caminar, ¿sí? Y confía nuevamente en la palabra o ten fe en Él y entonces Él va a actuar. No te tienes que olvidar del verso 1 y 2, que estaban los malvados y que de repente yo me enojo con los malvados. Entonces el Señor dice, mira, cuidado. Confía en el Señor, deleítate, hay un cambio de actitud en tu corazón. Y encomienda a Jehová. Usted sabe que este es mi texto de vida, como el de mi esposa también. Nuestra vida ha caminado en razón de este texto toda la vida. Encomienda a Jehová, descansa en el Señor. Aquieta tu corazón en Él. Apaciéntate de su verdad. Reposa en la tierra que el Señor te dio. Cambia de actitud. Todo lo que nos dicen los versos 3 y 4
y ten un corazón alineado con el Señor. Y entonces dice, encomienda, entrega, confía tu caminar al Señor. Porque si tú caminas o tú transitas tu caminar sin Dios, entonces será un caminar endeble. Caerás una y otra vez y te costará mucho ponerte en pie. Vivirás una vida superficial. No disfrutarás del camino. Camino que nos lleva ¿a dónde? A la gloria eterna. Porque allá debe estar puesta nuestra mente. Nuestra mente no puede estar puesta en las cosas temporales de este mundo. Tenemos nuestra mente puesta, ¿no es cierto?, en Cristo, autor y consumador de nuestra fe. Tenemos nuestra mente puesta, ¿no es cierto?, en la gloria que vamos a vivir. Entonces mi camino, ¿cuál es mi camino? Es el peregrinaje que realizo desde aquí, desde que Cristo sale a mi encuentro, ¿no es cierto?, y me señala la senda para llegar al Padre. Este camino se lo tengo que encomendar al Señor. Cuando este camino hacia allá, ¿no es cierto?, después de una decisión personal por Cristo, no lo camino confiadamente en el Señor, entonces caminaré un camino endeble. Porque no seré capaz de soportar la prueba, porque cederé a la tentación, porque no, mi vida no va a ser edificada y seré siempre débil en la experiencia de la fe. Y entonces sí, cuando los malvados se crezcan a mi lado y cuando los impíos, ¿no es cierto?, surjan, entonces mi corazón se va a llenar de rabia, de ira, de celos y de envidia. Por lo tanto, descansa, confía tu caminar al Señor. ¿Sí? Y entonces deja que Él haga. Y me fascina, porque en respuesta al versículo 1 y 2 viene el 6. Y dice, y exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. ¿Qué justicia? ¿Qué derecho? La justicia de Dios en nosotros. La razón concreta de ser un hijo del Señor. Y se dirá de nosotros, ahí hay un hombre o una mujer que vive feliz en el Evangelio. Cuenta la tradición, pudiera ser leyenda porque no nos consta, pero cuenta la tradición que cuando Lutero se convierte, ¿no es cierto?, se decía de él, allá viene un hombre feliz o que se deleita, en directa alusión a este salmo, que se deleita en su Dios. El Señor exhibirá mi justicia y mi derecho. Mostrará lo que hay en mí y no te avergonzará. Pero tienes que recorrer ese camino. Exhibirá tu justicia y tu derecho, ¿sí? Como el mediodía. La hará brillar. Este claramente es un texto de consuelo. El Salmo venía tratando la obra de los malvados y nos dice que los que confiamos en el Señor claramente tendremos un cambio en nosotros. Versículos 7 y 8, para finalizar. Y dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, porque por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Haya descanso en el Señor. Encuentra el descanso necesario en Cristo. Guarda silencio, ya que
ya que el Señor ha prometido cuidar fielmente de aquellos que confiamos en Él. Y podemos esperar en el Señor pacientemente nuestro tiempo. No impacientemente, no inflamarnos, dice el texto más adelante, no te excites de manera alguna, no te inflames, es la palabra más, más literal, pero que no hace sentido en nuestro español. ¿Sí? Guarda silencio ante el Señor, busca el descanso, cesa de las palabras, calma, no más argumentación, busca al Señor, confía en Él. ¿Sabes? Lo que más nos cuesta es aprender a guardar silencio. Lo que más nos cuesta es estar en silencio. ¿Sabes? Aún nuestras oraciones. En nuestras oraciones hablamos y hablamos. Y cuando terminamos de hablar, amén. Y nos paramos. Rara vez usted se queda ahí esperando. Los ejercicios espirituales que yo le señalo permanentemente nos invitan a esto. La contemplación, la meditación, nos invita precisamente a eso, a estar en silencio delante del Señor. Pastores, que eso no es cristiano. Sí, falso, eso es absolutamente cristiano. Está en la palabra, es desde la palabra. La palabra nos enseña a meditar y a contemplar. Nos obliga, nos motiva a hacerlo. No piense en esa idea como de yoga, por favor, ni poner la mente en blanco, en ningún caso, no se trata de eso. Guardar silencio simplemente es esperar en la palabra del Señor. Escuchando una música, ah, leyendo un verso, repitiendo un versículo de la Escritura, aquietando los sentidos para poder escuchar al Espíritu Santo que está dentro nuestro, que quiere urgentemente hablarnos. Te he dicho que son 3 los paradigmas de la vida de la fe. Volvernos al Señor cuando pecamos. Buscar el rostro de Dios a través de los ejercicios, de la búsqueda espiritual, de la oración, de la adoración, de la lectura de la palabra, el ayuno, en fin. Y hay un tercero que te he dicho, que es escuchar la voz de Dios. Y te quiero decir que este hablar de Dios no es de repente, y tampoco es a través de epifanías tremendas y de eventos. No. La palabra de Dios viene en la quietud del alma. Cuando tú bajas todos tus decibeles solo para escuchar a Dios. Y ahí entonces viene lo que la palabra o lo que los cristianos le hemos llamado el rema de Dios. Esa palabra intencionada, dulce de Dios para tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una palabra especial de Dios a tu vida? Recuérdalo. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló? Tú me puedes decir, ¿sabes? Esta era palabra de Dios o es palabra de Dios. Dios me dijo a mí. ¿Sabes? Lo terrible es que te vas a encontrar que lo más probable es que en muchos casos hayan pasado inclusive años. Y te quiero decir que Dios nos habla permanente y constantemente. Quiere hablarnos. Estamos tan ocupados peleando con los malvados que hemos dejado de confiar en Dios y bueno, todo el camino. Y te quiero recordar que el Señor exhibirá tu justicia, tranquilo, pero confía en Él. Y entonces guarda silencio y espera. Dios quiere hablarte. Dios quiere hablarte. Dios quiere hablarte. Dios quiere hablarte, mi amado. Tiene una palabra para ti.
una palabra de vida, una palabra de conducción, una palabra de dirección, una palabra de confianza, una palabra de restauración, una palabra de perdón, una palabra de consuelo, una palabra de esperanza. El Señor las tiene, allí están. Te vuelvo a preguntar, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una palabra de Dios? Que aquietaste tanto tu corazón que pudiste escuchar al Señor a través del Espíritu Santo que mora en ti, para escuchar su dulce voz. No te alteres con motivo de los malos, ¿sí?, que prosperan en su camino. No te alteres por el hombre que hace maldades. Deja la ira, deja los celos, deja la envidia, desecha el enojo. No te alteres, sino que guarda silencio ante el Señor. Amén. Todo el texto, a manera de conclusión, está escrito de manera imperativa. No hay opción. La clave es el tiempo de oración para vivir este bello salmo. Te invito a que enriquezcas tus tiempos de oración, que enriquezcas tu búsqueda de Dios, no solamente con una oración intercesora por otros. Te insisto en eso. Eso es parte de la oración y está bien que lo hagas. Pero si tú dedicas 10 minutos a orar por otros, tienes que dedicar 20 a orar por ti mismo, para el trato de Dios en tu vida. No te alteres en razón de los malvados. No te alteres. Confía en el Señor. Deleítate en el Señor. Apaciéntate en el Señor. Descansa o encomienda, confía en el Señor. Y guarda silencio ante el Padre, que Él tiene mucho que hacer. Que Dios pueda hablar a tu vida, mi amado hermano. Que puedas revisar tu propia experiencia de fe. Que te puedas encontrar con el Padre Celestial de una manera distinta durante esta semana. Levanta un ayuno, separa un tiempo especial, preséntate y presenta el día. Se dice de Lutero, ya lo he repetido no sé cuántas veces, pero no está de más. Se dice de Lutero que él decía, tengo tanto que hacer el día de mañana, que me levantaré 3 horas antes para poder orar. Si tienes un día muy agitado, una semana muy llena de cosas, levántate más temprano para orar. Busca el rostro de Dios. Levanta ayuno. Ejercítate en la meditación de la palabra, en la reflexión de ella. Te he dicho, la palabra se lee como un libro, como conocimiento. Se estudia como teología y como doctrina. Pero esencialmente se medita para la comunión, para buscar y para escuchar la voz de Dios. Pero esta voz, tengo que aprender a callar las voces de mi alrededor para poder escuchar la voz de Dios y para que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, me permita escuchar al Señor. Que tengas una linda semana. Esta es una semana de celebraciones, para muchos es una semana de vacaciones. Pero que ese no sea el motivo por el cual tú no ores, no leas la palabra y dediques tiempo a confiar en el Señor, a deleitarte en el Padre, a apacentarte en su verdad, a caminar en sus caminos, a confiar tu caminar en Él. Y entonces guardar silencio delante del Padre para no, eh, para no mirar lo que los malvados hacen y no te llenes tu corazón de mugre y suciedad, de ira, de envidia, de celos, sino que deja que en su tiempo el Señor haga aparecer
como la luz del mediodía, tu derecho en medio de los malvados. Un abrazo lindo. Felicidades a cada uno de ustedes. Que la gracia del Señor les acompañe y que esta semana, que es de descanso para muchos en la iglesia, sea una semana de mucha bendición. Y aquellos que continuamos en el quehacer, bueno, que el Señor renueve nuestras fuerzas también. Bendiciones, mis amados hermanos, les amo en el Señor. Amén. Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar. Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar. Del polvo de donde estoy, ponerme en un buen lugar. Del polvo de donde estoy, ponerme en un buen lugar. Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar. Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar. Del polvo de donde estoy, ponerme en un buen lugar. Del polvo de donde estoy, ponerme en un buen lugar. No pierdas la fe, te tienes que levantar. No pierdas la fe, te tienes que levantar. Confía, hermano, confía, te tienes que levantar. Confía, hermano, confía, te tienes que levantar. No pierdas la fe, te tienes que levantar. No pierdas la fe, te tienes que levantar. Confía, hermano, confía, te tienes que levantar. Confía, hermano, confía, te tienes que levantar. Gracias le damos una vez más al Señor por haber escuchado esta palabra, por haber entonado esta alabanza. Y ahora, hermanos, que el Señor les pueda bendecir donde quiera que estén y sigan luchando por salvar su alma también. Vamos a terminar con una oración. Le damos gracias una vez más, soberano Dios, por ser tan lleno de amor, de misericordia para con nosotros. Hemos comprendido muchas cosas que estaban escondidas a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a perseverar hasta el final, porque recién tendremos el galardón, el cual tú nos has prometido. Gracias, Señor, y danos tu bendición. En el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Bendiciones, hermanos. Que el Señor les proteja, les bendiga que tengan una linda semana. Amén.